Muy buenas tardes para todos quienes están aquí el día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de hiperparatiroidismo. Les prometo que va a ser cortico y que va a ser desde una aproximación desde la fisiología para que quede pues lo más claro posible para ustedes y pues para todos los que están, ¿cierto? Entonces empecemos definiendo qué es el hiperparatiroidismo. El nombre pues es muy obvio y lo dice, es la sobreproducción de hormona paratiroidea por parte de las glándulas paratiroides que se encuentran acá. Y ojo, la hormona paratiroidea, porque también hay un péptido similar a la hormona paratiroidea, que es una de las causas de hipercalcemia en la malignidad, pero no cuenta como hiperparatiroidismo, ¿cierto? Pero para uno hablar de hiperparatiroidismo, pues antes hay que hablar bien de la PTH, el calcio y el fósforo, porque si no se hablan de estos, pues es difícil entender y clasificar los tipos y además los elementos que va a presentar el paciente, ¿cierto? Entonces empecemos primero con el calcio. Recordemos que el calcio lo vamos a dividir en dos, en el calcio difundible y el calcio no difundible. Este calcio difundible también se divide en dos, en el calcio libre o ionizado, que es el que tiene la mayor cantidad de funciones, como en, en el potencial de acción neuronal, en la contracción muscular, como segundo mensajero, como muchas otras, y tener aniones, principalmente el fósforo y de hecho muchos otros. Y el más importante, al menos en este tema, es la unión con el fósforo, que va a hacer que va a formar la hidroxiapatita de calcio que se encuentra en el hueso, y este es bastante importante, como vamos a ver ahorita, dentro de muchas cosas y de hallazgos en el hiperparatiroidismo. También tenemos el calcio no difundible, que está unido a la albúmina y no tiene muchos procesos celulares, pero es importante en lo que vamos a ver ahorita más adelante en la hora de medir el calcio. En cuanto al fósforo, el fósforo podríamos decirlo que es dependiente, que tiene un problema de dependencia, y lo que va a hacer es que se va a unir, el fósforo extracelular, hay que destacar, que se va a unir a cualquier cation, siempre va a buscar estar unido a cualquier cation, entonces como vimos se va a unir al calcio para formar la hidroxiapatita o al sodio o a muchos, pues, o a muchos otros cationes para formar pues un enlace y para estar unido a este. Pero esto no quiere decir que sea inútil, el fósforo tiene muchas funciones, tiene funciones importantísimas en lo que sería, por ejemplo, el cerebro, fundamental en varios estudios que se han hecho últimamente, en el fósforo en los dientes y en los huesos es importantísimo, pero hay que recordar que extracelularmente siempre va a estar unido a cualquier cation. En cuanto a la PTH es bueno verla como un minero, como una hormona que tiene una pica y que lo que va a hacer es estimular la resorción ósea, y a veces, o sea, al principio uno escucha resorción, uno piensa en reabsorción, entonces, ¿por qué es así? No, resorción ósea es liberar o destruir el hueso para que libere calcio en estados de hipocalcemia. Pero recordemos que el calcio está unido al fósforo en la hidroxiapatita de calcio, entonces uno pensaría que hay una hiperfosfatemia secundaria. La verdad es que no, porque la PTH también lo que va a hacer es inhibir la reabsorción renal de fósforo y va a generar una fosfaturia muy característica, haciendo que el calcio quede libre en estos estados de hipofosfatemia. Entonces aquí vemos que ante los cambios extracelulares de calcio, especialmente la hipocalcemia, lo que va a hacer es, van las células principales de la paratiroides van a detectar estos cambios en el calcio y van a liberar hormona paratiroidea. Esta lo que va a hacer es aumentar la resorción ósea, va a destruir hueso como un minero para aumentar los niveles de calcio, va a aumentar la absorción renal de calcio y va a estimular a la vitamina D, la forma activa que es el calcitriol, la 1,25-hidroxivitamina D, para que se absorba calcio en el tracto gastrointestinal. Entonces, esta es la función de la hormona paratiroidea y su regulación con el calcio y el fósforo. Aquí vemos esta gráfica que nos ejemplifica lo que acabo de decir. Aquí vemos cómo el calcio va a aumentar a medida que se aumenta la hormona paratiroidea. Y aquí vemos que, por ejemplo, en la hipercalcemia de la malignidad está muy suprimida esta hormona paratiroidea, pero aquí vemos, por ejemplo, en el hiperparatiroidismo primario, cómo está voladísima la hormona paratiroidea y cómo también está voladísimo el calcio, y vemos aquí la curva verde, la que sería la normal. ¿Cierto? Entonces ya ahora sí, para entrar en el tema del hiperparatiroidismo, nosotros lo podemos dividir en tres, en primario, secundario y terciario. ¿Qué es lo que va a suceder en cada uno? Pues bueno, en el primario lo que va a suceder es que las hormonas paratiroideas, estas de acá, van a producir independientemente hormona paratiroidea, y ahorita vamos a ver más adelante las causas, principalmente por adenoma,
y va a haber un exceso de hormona paratiroidea en la sangre que va a estimular a los osteoclastos, pues va a aumentar la resorción ósea y va a haber un exceso de calcio en la sangre. Y como vimos, también el exceso de paratormona genera mucha fosfaturia y pues va a haber una hipofosfatemia. Esta es la característica y pues los pacientes van a retener este calcio a nivel renal y esto los va a conducir a presentar pues nefrolitiasis y muchas otras complicaciones pues y síntomas que ahorita vamos a ver. En la secundaria, la hormona paratiroidea es normal, pero pero hay también un exceso de compensación por parte de la hormona paratiroidea. Entonces, la principal causa del secundario es que la hipocalcemia. Entonces, ante una hipocalcemia por cualquier causa, pues la hormona pues, o la paratiroides va a detectar esta hipocalcemia y va a aumentar los niveles de hormona paratiroidea. También una de las causas es la hiperfosfatemia, entonces recordemos que el fosfato busca siempre estar muy unido al calcio. Si yo tengo una hiperfosfatemia, como ocurre en la falla renal crónica, que es la principal causa, pues esta me va a fijar el calcio, va a haber menos calcio y se va a producir hormona paratiroidea y va a haber obviamente también lo mismo, ¿cierto? Ya en el terciario es como un hiperparatiroidismo secundario que se cronifica. Es decir, el paciente lleva mucho tiempo con niveles bajos de calcio, con niveles altos de fosfato que llevan a niveles de calcio también, por ejemplo, y tiene esta hipocalcemia crónica, y lo que va a suceder es que después de tanto tiempo estar estimulando la paratiroides, incluso después de resolver la hipocalcemia, va a seguir produciendo así porque está como regulada la alza y se va a desarrollar el hiperparatiroidismo terciario, ¿cierto? Entonces veamos las causas de cada uno y algo de epidemiología. Entonces vemos aquí que el hiperparatiroidismo primario es la principal causa de todos los hiperparatiroidismos. Además, la gran mayoría van a ser asintomáticos. Es más, de hecho, se sabe esto porque en países pues, como en Canadá y Estados Unidos hacen tamización a partir de cierta edad para hiperparatiroidismo y se dan cuenta que casi todas son asintomáticas. En cambio, aquí en Latinoamérica y en Colombia no se hace esa tamización, no hay casi estudios epidemiológicos y lo que hay es controvertido, entonces, pues es lo que más se sabe sobre Norteamérica. Dentro de las causas que hay principalmente son los adenomas, es la principal causa, benignos que empiezan a crecer y empiezan a producir hormona paratiroidea. También hay adenomas múltiples, es decir, enfermedad multiglandular entre un 15 y un 20%. El carcinoma es muy extraño que cause un hiperparatiroidismo, un carcinoma de paratiroides son raros y además que generen hiperparatiroidismo primario es muy raro en el 0.5 de los casos. Y obviamente hay que tener en cuenta otros síndromes y otras causas como una neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 y 2 o litio o los diuréticos tiacídicos que por esta afección que tienen del metabolismo del calcio también me pueden conducir a este hiperparatiroidismo. Hay que tener en cuenta que el 20% de los pacientes hacen litiasis renal, o sea, es un porcentaje bastante bajo de pacientes que llegan a hacer esta síntoma y un porcentaje mucho menor llegan a afectar hueso. ¿Y cuál es la afección de hueso clásica o a veces la dicen patognomónica, pero esto es obvio que no es así? Del hiperparatiroidismo es la osteitis fibrosa quística. ¿Qué es? Son esta generación como de quistes intraóseos generados por la resorción ósea que se ven, por ejemplo, acá en esta flecha o acá, junto con otros hallazgos como pueden ser el cráneo en sal y pimienta y también pues el cráneo con estos quistes. Esa es la osteitis fibrosa quística que se ve mucho en el hiperparatiroidismo primario y que se puede detectar en algunos pacientes. No sé si de pronto vieron el año pasado este caso del New England Journal, donde sacaron pues dentro de sus quizzes y dentro de sus presentaciones de caso este paciente que llegaba a este señor con dolor de mandíbula y que le hicieron un ataque y pues al reconstruirla vieron que tenía el hueso así lleno de múltiples quistes. Esta es pues una forma muy severa y al hacerle pues el perfil paratiroideo y de calcio se llegó a la conclusión y al hacerle pues la medición y al mirar en el cuello se dieron cuenta que tenía un adenoma y tenía un hiperparatiroidismo primario de muy larga data. En cuanto al hiperparatiroidismo secundario, la causa más común es la insuficiencia renal crónica. ¿Qué va a suceder en la insuficiencia renal crónica? La persona no puede eliminar fósforo y como no puede eliminar fósforo, ese fósforo empieza a fijar calcio y ahí está hipocalcemia.
Y la falla renal crónica, como vemos aquí, también es la principal causa de hiperfosfatemia. También hay otras causas como la desnutrición, la deficiencia de vitamina D y la colestasis. Como la vitamina D es una vitamina hidrosoluble y requiere los ácidos biliares para absorberse, una colestasis de también muy larga evolución va a hacer que no se absorba vitamina D, y sin vitamina D pues va a haber bajos niveles de calcio y pues se me va a estimular la paratiroides y me va a llevar a este hiperparatiroidismo secundario. Y lo mismo pues con la desnutrición hay poca vitamina D, hay poco consumo de calcio y obviamente se aumenta la paratiroides para compensar. También, como mencioné, y como casi todo el hiperparatiroidismo, hay pocos estudios en general en Latinoamérica y Colombia. El único que encontré fue este, hecho por la Universidad del Rosario en múltiples centros, este estudio multicéntrico, donde se miró pues, las regiones geográficas y la prevalencia, pero solo tomó pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, no tomó ni estadios 1, 2 y otros, sino que solamente los dializados, y encontró prevalencias pues bastante altas de entre estos pacientes, de entre el 52, el 49, siempre muy cercano al 50%, es decir, que podría decirse que la mitad de los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis van a tener un hiperparatiroidismo secundario. Ya si es asintomático, pues esto ya va a variar y pues en este estudio no lo miraron a fondo, pero es como lo único que hay en Colombia. Ya el terciario, como vimos, va a ser secundario al secundario, valga la redundancia. Entonces pues la epidemiología y las causas pues ya sabemos cuáles son y obviamente va a ser mucho menos común que el secundario, ¿cierto? Ya para pasar a las manifestaciones clínicas, hay una forma muy chévere de aprenderse estas y de que de hecho fueron descritas por Albright en el siglo XIX, que fue uno de los que más estudió el hiperparatiroidismo, y él mismo sacó pues o diseñó esta mnemotecnia para aprendérsela. Stones, thrones, bones, abdominal groans and psychiatric overtones. ¿Y qué significa cada una de estas? Pues que es como una rima, por así decirlo. Stones, piedras, es decir, recordemos que en el hiperparatiroidismo se empieza a acumular calcio en los riñones y esto va a llevar a que se formen cristales, pues o haya nefrolitiasis, que es de la principal manifestación en el riñón, también en vesícula. Thrones, el exceso de calcio va a hacer que los pacientes, o al menos en el primario, orinen mucho calcio y esto pues va a hacer que los pacientes tengan una poliuria y tengan pues, orinen más frecuentemente, entonces tengan que ir a estar acudiendo al trono, al sanitario más frecuentemente. También está el bones, que va a ser la afección ósea, que se va a manifestar por dolor o por la osteitis fibrosa quística, pero este ya es más raro. El abdominal groans en inglés es quejidos. Entonces, una de las manifestaciones clínicas serían molestias abdominales generadas por la hipercalcemia. Entonces, por ejemplo, los pacientes van a tener constipación, debilidad muscular, también van a tener una tendencia mayor a la enfermedad ulcerosa péptica, porque el exceso de calcio hace que se estimule la producción de gastrina y con la producción de gastrina, pues obviamente se aumenta el ácido clorhídrico, lo que va pues a generar pues los hace más susceptibles a esto. Y la pancreatitis, recordemos que la hipercalcemia también es una causa de pancreatitis que se puede llegar a manifestar en un paciente con un hiperparatiroidismo. Y ya en cuanto al psychiatric overtones, los síntomas podrían ser depresión, confusión, y algo que se ha estado estudiando últimamente, que es muy interesante y es un tema de debate amplio en hiperparatiroidismo, es la parte de afección neurocognitiva, porque se ha visto que algunos pacientes tienen afección neurocognitiva cuando tienen este hiperparatiroidismo y es algo que se ha discutido últimamente. También recordemos que este exceso de calcio puede llegar a hacer que se calcifiquen válvulas o, o también arterias, ¿cierto? Que se ve bastante. Y también recordemos que el fosfato siempre busca estar unido a algo, siempre busca unirse, siempre busca unirse. Entonces, este fosfato se va a unir al calcio que se va a fijar en las válvulas o en las arterias y forma cristales en las arterias y pues también puede llevar a una enfermedad arterial periférica y hacer las arterias más rígidas, ¿cierto? También el calcio y la hipercalcemia puede llevar a manifestaciones electrocardiográficas. La más importante, la afección clásica de la hipercalcemia es el acortamiento del QT. Esa es la más importante.
pero también hay otras como el prolongamiento del QRS o contracciones ventriculares prematuras que ponen al paciente en un riesgo de taquicardia ventricular. Entonces, por ejemplo, por eso al paciente que tiene un hiperparatiroidismo especialmente primario, que es la principal causa, y el manejo es quirúrgico, como vamos a ver ahorita, hay que estar muy pendiente de todo esto, del QT y de las contracciones ventriculares prematuras, y siempre pues el anestesiólogo está muy pendiente a la hora de operar estos pacientes que tienen un hiperparatiroidismo primario. Listo. Para el diagnóstico, obviamente nosotros debemos medir lo que es la PTH, medir el calcio, medir el fósforo, medir de una vez también vitamina D, y se pueden hacer otras cosas, pero las principales son esas. Y algo muy importante es nosotros cómo medimos el calcio. Uno puede mandar un calcio sérico y es el que está más disponible, pero la máquina, o sea, la máquina del laboratorio, a veces lee el calcio que está unido a la albúmina como calcio verdad, como calcio pues como ionizado, que es el que realmente nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, cuando hay un aumento de proteínas, nosotros podemos tener una falsa hipercalcemia. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que cuando uno pide un calcio sérico, o sea, desde la sangre, que le toman la vena y que es el que está más disponible, uno lo tiene que corregir con esta fórmula de acá, que utiliza pues la albúmina sérica, y uno entonces también habría que pedir una albúmina para corregirlo, y según esa corrección, o uno le da un valor, y ese es el que uno toma para definir si el paciente tiene hipercalcemia o no. Ya cuánto es hipercalcemia, eso varía cada centro, hay unos que hasta 10.5, otros que hasta 11, otros que hasta 10, eso es muy variable, la hiper y la hipocalcemia, y depende pues de cada centro. Ya el calcio ionizado, ese es el que la da la máquina de gases arteriales, y pues no todos vamos a tener siempre una máquina, pues o vamos a tener disponibles gases arteriales, y este es el que realmente nos sirve, el calcio ionizado, porque es el que nos define verdaderamente si el paciente está haciendo hipercalcemia o no. Y hay que tener en cuenta en que los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y 5, la corrección por albúmina es imprecisa, entonces hay que tener y coger estos pacientes un poco más pues con pinzas y mirarlos pues más a fondo. Pero es importante siempre que el calcio, cuando lo pedimos sérico, es decir, de la sangre, de la vena, lo corrijamos por albúmina, y si es pues por gases arteriales, súper bien, para mirar el calcio ionizado. Y recordemos que a veces el exceso de calcio me puede generar afecciones del equilibrio ácido-base, entonces pues no está de más pedir unos gases arteriales si los tenemos disponibles, ¿cierto? Ya para la parte también del diagnóstico, entonces, ¿cómo diferenciamos nosotros entre el primario, el secundario y el terciario? Entonces aquí vemos que el primario, el calcio va a estar elevado, igual con la PTH, pues obviamente en todas va a estar elevada la PTH porque es hiperparatiroidismo, y recordemos que en este primario el fósforo va a estar hacia abajo por todo el exceso de PTH y la fosfaturia que genera, y la excreción de calcio va a ser mayor de 1 y 2. En el secundario, los niveles de calcio van a estar hacia abajo, porque pues ya vimos que la causa es la hipocalcemia por lo general, y el fosfato van a depender de la causa. Si la causa es una falla renal, pues el fosfato va a estar elevado, o si es una deficiencia de vitamina B, pues D va a estar bajo, y así pues depende de cada uno. Ya en el terciario, los niveles de calcio también están aumentados, y el fosfato también depende del estado renal del paciente, si es por una falla renal o si es por una hipovitaminosis crónica, pues va a estar bajo, o si es por la falla renal va a estar elevado, también es bastante dependiente de la función renal. Ya te hay que recordar que hay algunos pacientes, un grupo de pacientes que hacen un hiperparatiroidismo primario normocalcémico, en donde el calcio está normal, pero la PTH está voladísima. Y en este también los pacientes tienen niveles normales de fosfato, y por lo general estos pacientes suelen excretar menos calcio que los del hiperparatiroidismo primario, y además pues lo que la caracteriza son niveles normales de calcio, y ahorita vamos a ver cómo se manejan estos pacientes y la gran importancia epidemiológica que pueden llegar a tener. Otro diagnóstico diferencial que hay que pensar siempre es la hipocalciuria, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. En este, pues el nombre dice qué es lo que sucede, entonces hay una hipercalcemia, ¿cierto? Donde también va a haber pues una sobreproducción de PTH, los niveles de fosfato van a estar normales, pero como el nombre lo dice, es hipocalciúrica, entonces la medición, pues, o los niveles de calcio en orina van a estar menos, o la fracción excretada de calcio va a ser menor del 1%.
Entonces ya vemos que hay que pedirle a un paciente en que se le sospecha a través de la sintomatología, se le pide un calcio sérico o ionizado si se tienen los gases arteriales, se le pide una vitamina D, como dice aquí, una creatinina, una albúmina para corregirla, se le piden también niveles de calcio y otros a nivel urinario para nosotros poder llegar a un diagnóstico. También hay otras cosas que se pueden hacer, pero son más complementarias y para valorar otras cosas y que no siempre se utilizan y no es mandatorio pedirlas, como una osteodensitometría, y estas nos ayudan a ver el nivel de osteopenia que está generando este paciente o que tiene este paciente y el riesgo de fracturas. Y también, como vimos, como el calcio se puede acumular en los riñones, puede haber nefrocalcinosis, que es la calcificación pues a nivel renal que se ve en radiografía o en ecografía que se ve pues que vemos aquí en este caso, pero no es mandatorio enviar cada una de estas para hacer el diagnóstico. Listo, ya en cuanto al manejo, nosotros tenemos un manejo general y un manejo específico. El manejo general, por lo general, es el manejo de la hipercalcemia. Es muy raro que una hipercalcemia por hiperparatiroidismo amenace la vida, pero si lo hace, trátela primero. Y pues uno piensa en malignidad por lo general. Las hipercalcemias que afectan la vida son las de malignidad, entonces las de péptido relacionado con la paratormona o un síndrome de lisis tumoral, algo así parecido, estas son las que más me van a amenazar la vida. Pero pues si se llega a presentar en un hiperparatiroidismo, pues se trata con hidratación, furosemida, antirresortivos, bueno, que no es el tema de esta charla, si quieren profundizar, por ejemplo, este es un muy buen video de la Universidad de Antioquia donde explican estos trastornos del calcio y el fósforo y cómo manejarlos muy precisamente cada uno, súper buenos, pero este sería el manejo general de la hipercalcemia. Ya el manejo específico del hiperparatiroidismo primario, siempre se les va a hacer cirugía a todos los sintomáticos. ¿Qué se les hace? Se les hace resección del adenoma, que es el principal causante, por lo general con cirugía, pues bueno, en otros centros, aquí en Manizales se utiliza más la cirugía abierta, pero se prefiere la cirugía mínimamente invasiva. Y el hiperparatiroidismo normocalcémico también se beneficia de cirugía. La pregunta es aquí, ¿qué se hace con los asintomáticos? Y es una pregunta de bastante controversia, y es qué se define como asintomático, solamente la no afección renal, la no afección ósea, qué pasa con la neurocognición y el riesgo vascular, estos pacientes son asintomáticos, ¿no? Son muchas preguntas que todavía se giran en torno a esta patología del hiperparatiroidismo primario que todavía no están del todo resueltas, porque hay algunos que han visto que los pacientes mejoran la neurocognición después de hacerle cirugía, otros no, y es algo que se ha estudiado pues bastante últimamente. Entonces, pero hay que recordar que siempre todo sintomático y que tenga el adenoma se opera, e igual el normocalcémico también se va a operar. Se le va a quitar el adenoma, se le va a resecar y listo, y pues es esto. Ya si es asintomático y dependiendo de la tamización, ya hay que tener otras consideraciones, pero lo más importante es esto de aquí arriba, ¿cierto? Aquí vemos cuáles son los criterios para operar un asintomático que se definieron pues, en las últimas guías del 2017 de hiperparatiroidismo primario. Entonces se va a operar si es menor de 50 años, si el calcio está por encima del límite normal de laboratorio, si tiene una tasa de filtración glomerular por debajo de 60, también la excreción en 24 horas de calcio está por encima de 400, si el perfil para formación de nefrolitiasis está aumentado, pues en el riesgo, si la densitometría da por un T-score debajo de 2.5, de menos 2.5, si hay ya presencia de nefrolitiasis o nefrocalcinosis, pues que sería síntomas, o la presencia de una fractura a nivel vertebral también son criterios pues, de manejo quirúrgico. Y obviamente también hay unos criterios para ver cuándo serían los seguimientos pues, que se le hacen a sus pacientes, pero hay que tener realmente en cuenta estos dos criterios para cuándo se operan los asintomáticos. Hay que tener algunas consideraciones en cuanto a la cirugía de estos pacientes que hacen un hiperparatiroidismo primario. Y es algo muy bonito, y es la ubicación de las hormonas de las glándulas paratiroides. Debemos tener en cuenta que las paratiroides superiores se derivan del cuarto arco branquial.
Y eso hace que, y como este arco embriológico está más relacionado con estructuras del cuello, su variación anatómica en cuanto a posición no va a ser muy amplia. Vemos que el 80% van a estar donde es, que es a nivel posterior, y pues suele ser muy poca la variación. Incluso así a veces es difícil encontrarlas, la doctora pues puede dar fe de ello, y también pues en la cirugía en la que estuve también fue difícil encontrarlo, y eso que era de paratiroides superior. Y la paratiroides, pues o las glándulas paratiroideas inferiores se derivan del tercer arco branquial, y este está más relacionado con estructuras mediastínicas. Y este a veces es muy difícil encontrarlo porque tiene mucha variación o suelen hacer más variaciones. Hay incluso reportes de calcio de casos de paratiroides mediastínicas, pericárdicas. Vemos que a veces se puede subir por acá hacia, hacia los músculos faringios y puede ser muy difícil, y es de verdad un reto quirúrgico encontrarlas. Entonces, a la hora de esto hay que tener pues mucha paciencia, y obviamente antes de la cirugía se hace una ecografía por lo general, que es lo más ampliamente disponible, o se puede hacer gamografía con Sestamibi, que es un radionucleótido, antes de la cirugía para ubicar el adenoma y hacer más fácil el procedimiento quirúrgico. También otra consideración quirúrgica que hay que tener en cuenta es que a veces estas glándulas en cualquier procedimiento de cuello, tiroidectomías o la propia resección del adenoma, a veces es muy sencillo o muy fácil sacar por error las otras paratiroides. Y uno no puede dejar al paciente sin hormonas paratiroideas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pueden reubicar estas hormonas en usos musculares de músculos fusiformes. Entonces, por ejemplo, el braquiorradial o en el esternocleidomastoideo se puede volver a poner la glándula paratiroides ahí, y esta se acopla y vuelve pues y genera su función ahí de forma muy bonita, y también este origen embriológico que explica esa variación es muy bonito. También hay que tener en cuenta en estos pacientes, en todos los pacientes, el síndrome del hueso hambriento. ¿Qué es lo que va a suceder en el síndrome del hueso hambriento? Tiene varias causas, la principal es la paratiroidectomía, y es que como al hueso se le ha estado quitando calcio muy constantemente, lo que va a suceder es que quito la paratiroides, ya no va a estar este estímulo de la hormona paratiroidea, y el calcio, el hueso dice, venga, yo ya no tengo nada de calcio, y calcio y empieza a coger calcio y calcio, y hacen hipocalcemias severísimas. Y si vimos que la hipercalcemia del QT, la hipocalcemia me va a prolongar el QT y me puede dar una taquicardia ventricular polimórfica en puntas torcidas y ser mortal para el paciente, y muchas otras pues, sintomatologías y afecciones que hipocalcemia como la tetanía y otras cosas. Y obviamente no es la única causa, pero es la principal. También hay otras causas hambriento. Y se recomienda el manejo profiláctico ante factores de riesgo, entonces como por ejemplo las afecciones vertebrales de la densitometría, son las que van a recomendar pues que se maneje con gluconato de calcio después de la cirugía a los pacientes, aunque aquí se hace pues de rutina a todos los pacientes como prevención. Ya en cuanto a la terapia farmacológica, que se utiliza más que todo para el hiperparatiroidismo secundario y terciario, obviamente si yo resuelvo la causa del secundario, pues, el hiperparatiroidismo, y lo mismo con el terciario, hay algo que se llaman calcimiméticos, como el sinacalcet, donde es como el nombre lo dice, un calcimimético, y esto lo que va a hacer es simular el calcio. Va a viajar, pues uno se lo da al paciente, y este va a dice a la hormona paratiroidea que no, que ya hay suficiente calcio, que deje de producir la paratormona, y va a disminuir los niveles de PET, afecciones que esta va a generar a nivel óseo y en general. Esta se da en el hiperparatiroidismo primario cuando no resuelve con la cirugía. También es útil en hipercalcemia en pacientes con hemodiálisis y en el hiperparatiroidismo secundario por enfermedad renal crónica, y también es bastante útil en el carcinoma de paratiroides con hipercalcemia. Vemos que tiene unas indicaciones muy específicas para mandar este fármaco. También hay otros fijadores del fósforo, como el sevelamer, el carbonato de calcio, el acetato de calcio, que lo que van a hacer es fijar fósforo y evitar también este hiperparatiroidismo secundario, y también sirven para tratar la hiperfosfatemia. También en ese estudio que se hizo en la universidad, desde la Universidad del Rosario, vemos aquí que se utilizan varios fijadores de fósforo, principalmente el que más se utiliza es el calcitriol, el calcitriol no, el que más se utiliza es el carbonato de calcio, y el aluminio pues para disminuir esta hiperfosfatemia.
aquí también tenemos otros como el Cinacalcet, que es un calcimimético, y tenemos otros medicamentos. Vemos que a estos pacientes se les manda mucho calcitriol, o sea, se les manda mucha vitamina D, y se ha demostrado que esta tiene beneficio en los pacientes, y uno pensaría que porque es lo que hace es aumentar la absorción de calcio, y estos pacientes suelen estar muy hipercalcémicos, pero pues obviamente esto es útil en el secundario, pero en el primario también tiene beneficio, y es una de las dudas que se hay alrededor de esta patología, y es por qué hay este beneficio. Entonces los pacientes también se benefician de darles vitamina D. Ya para finalizar, sobre esta enfermedad, bastante interesante, hay muchas dudas y perspectivas en el futuro. Por ejemplo, aquí tengo las más importantes. ¿Cuáles serían, qué es lo que sucede con estos pacientes que tienen hiperparatiroidismo primario normocalcémico? ¿Cuál es la historia natural, la epidemiología, la incidencia alrededor del mundo, en Colombia, en Latinoamérica especialmente? ¿Qué pasa con esos pacientes? También dudas acerca de la vitamina D. ¿Por qué la vitamina D es útil en pacientes con hiperparatiroidismo primario? No se sabe todavía muy bien, y es algo que hay que estudiar, y cómo mandarle y cuánto es el beneficio a través de varios estudios. Otra de las dudas, de las más importantes, pues a mi parecer, es los elementos neurocognitivos del hiperparatiroidismo primario. Esto, cuando se considera un síntoma, deberíamos operar a estos pacientes que presenten afecciones neurocognitivas, cómo medimos estas afecciones neurocognitivas y qué hacer con estos pacientes. Y también hay algunos estudios que han mostrado que el denosumab sirve como una terapia farmacológica en el hiperparatiroidismo primario, pero no sabemos cuánto ni cuándo enviar este hiperparatiroidismo, y son estudios que se deben hacer a futuro. Pero al menos aquí ya considero pues que se dieron las cosas que hay actualmente y que se conocen, y que espero que les hayan quedado muy claras y que les haya gustado. Y no siendo más, muchas gracias.